Hola a todos, soy Ángel Luis Tendero, el dueño de Alta Arquitectura, y en este pequeño vídeo os quiero presentar este libro que acabo de publicar, que es el tercero de mi trayectoria. El primero que publiqué allá por el 2013 fue este que veis aquí, el Alt Comic Book, y recientemente acabo de publicar este que es un libro con guión de Aldo Curiel, que es el Axolotl, que es una incursión más en el mundo del cómic, tal cual, y no tanto relacionado con el mundo de la arquitectura. Pero bueno, este que os voy a presentar es un libro en el cual reflexiono, después de mis 25 o 30 años dibujando, acerca del hecho mismo de dibujar desde un punto de vista técnico, pero también poético y filosófico, porque yo estoy convencido de que dibujar es una manera de comprender las cosas. Así que voy a proceder a enseñaros rápidamente las páginas del libro, de Aprende a dibujar con Ángel Luis Tendero. Bueno, pues aquí tenéis el libro, está excelentemente editado con tapas duras y tiene aproximadamente unas 250 páginas. Bueno, voy a proceder a enseñaros el libro un poco por encima. Aquí los agradecimientos a toda mi familia, mis padres, mis hermanos, mi mujer Ana Karen. Bueno. El libro lo que tiene al principio es una serie de textos en los cuales hablo de qué es lo que entiendo yo por el hecho de dibujar. Para mí el hecho de dibujar no es un tema anecdótico en el mundo de lo artístico, sino que es un campo más dentro de la filosofía, porque nos sirve para comprender las cosas. Aquí veis unos diagramas en los cuales intento representar los tipos de dibujo que hay, cuáles son las partes del dibujo y cómo se combinan unas con otras, incluso en el campo de lo que sería el dibujo arquitectónico, ¿no? Hay una parte pues bastante importante, que es aquella que dedico a la perspectiva, a lo que es el encaje del sketch en el lugar, por medio de la proporción. Bueno, veis que hay muchos dibujos, en todos explico más o menos qué es lo que en ese dibujo pues, significó trascendente para mí, el hecho de cómo se proporcionan objetos más pequeños, como puedan ser pues manos u objetos que tienen un modo de proporcionar distinto al que tienen los edificios de arquitectura, ¿no? Tiene otra parte muy importante referida a lo que es la perspectiva, los principios de la perspectiva lineal o perspectiva cónica, cómo funciona, cómo se sacan los puntos de fuga, la línea de horizonte, el punto de fuga cenital, los tipos de perspectiva, cómo afrontamos una perspectiva cuando estamos en el lugar, la línea de horizonte. Bueno, aquí estamos viendo distintos dibujos en los cuales marco cuáles son las características más importantes del dibujo, referenciando siempre la línea de horizonte y los puntos de fuga. Las perspectivas axonométricas, en algunas páginas vienen ejercicios para que pues podáis ensayar distintas técnicas de dibujo. Dibujos en axonométrica, en isométrica. De los principios del dibujo que yo hablo, que son la proporción, el contraste, la profundidad y la emoción, pues aquí entraríamos ya de lleno en el contraste, que se fundamenta en cómo jugamos con sombras y luces para conseguir que los volúmenes aparezcan sin necesidad de utilizar en ningún momento las líneas de contorno. Bueno. Bueno, algunos ejercicios y algunos consejos sobre cómo es muy importante, por ejemplo, dibujar a mucha velocidad para ser capaces de abstraer lo más importante de la imagen en muy poco tiempo, ¿no? Si haces dibujos en 10, 15 o 20 segundos, eres capaz de representar en un papel rápidamente la esencia de la imagen que estás viendo. Veis que estos dibujos pues se marcan también las fases de cómo un dibujo tiene que empezar con menos intensidad y progresivamente es como si fuéramos aplicando capas hasta que finalmente conseguimos todo el volumen y todo el contraste que necesitamos para que ese objeto se vea en toda su esencia, ¿no? Todas sus características volumétricas. Como os digo aquí, las líneas de contorno no existen. Esa es una reflexión que yo he hecho hace mucho tiempo, ya que creo que no estamos, ni los objetos ni nosotros, estamos rodeados por una piel que se pueda
por una piel que se pueda dibujar, ¿no? O sea, la materia directamente termina, pero no termina en una línea ni termina en una superficie, y por eso es tan importante utilizar las luces y las sombras para conseguir estas volumetrías, ¿no? Bueno, distintos ejercicios de contraste, como veis. Bueno. Aquí mi gran amigo Pepe Mollao. Ahí un retrato que hice con mi madre, mi mujer, Ana Karen. Y bueno, pues así podemos ir viendo distintos dibujos hasta que llegamos a otro de los puntos importantes, que es el de la profundidad, que consiste en dibujar con más intensidad lo que está en primer plano y con menos intensidad lo que está en el plano final. De manera que al final los propios achurados fugan en una perspectiva exactamente igual que hacen los propios objetos. Estos son dibujos del próximo cómic en el que estoy trabajando, que es el Planeta Verde, con guión de Aldo Curiel. Va a ser un cómic pues muy extenso, con muchísimos dibujos muy elaborados, y está siendo, pues digamos, donde quiero plasmar todo lo que he aprendido en el dibujo, pero ya en una obra pues muchísimo más compleja en el mundo del cómic, claro, porque si os acordáis, en el Alt Comic Book ya había hecho una reflexión sobre arquitectura mediante el dibujo, de la que también estoy muy contento, ¿no? Bueno. Tema muy importante aplicado a la arquitectura, la composición. La composición es la manera en la que se distribuyen en el espacio, o ya sea tridimensional o en dos dimensiones, los objetos para transmitir determinadas emociones. Entonces, aquí hago unas referencias acerca de el mundo de la pintura abstracta, y cómo si aprendemos a pensar en abstracto, somos capaces de generar composiciones que luego nos van a servir para nuestros propios proyectos de arquitectura. Reflexiones sobre el simple hecho de cómo el ojo percibe las cosas, las composiciones, distintos tipos de composiciones, que es esa geometría oculta, abstracta, que hay detrás de los dibujos y que es lo que hace que realmente los dibujos transmitan emociones, la necesidad de analizar, comprender, reflexionar para luego crear cosas, ¿no? Que es el hecho de que como dibujantes tenemos, yo diría, la obligación, pues como hacía Leonardo da Vinci en su época, de comprender todo lo que dibujamos. ¿Cómo? Pues dibujándolo, comprender las proporciones de lo que es un rostro humano. Aquí tenemos un ejercicio para poder hacer este ejercicio. El cuerpo humano, las proporciones del cuerpo humano. Aquí hago un homenaje a mi padre, que, bueno, pues del que aprendí a proporcionar el cuerpo humano y a saber dibujar personas en movimiento, ¿no? Una vez que tú eres capaz de comprender la estructura del cuerpo humano, tanto de los huesos como de los músculos, eres capaz de inventar posiciones, ¿no? Y de recrear distintas posturas, de manera que pues finalmente eres capaz de dibujar prácticamente todo, ¿no? Simplemente comprendiendo la estructura de lo que hay detrás. Y también tenemos en el libro un apartado muy importante, que es el de la arquitectura, el dibujo aplicado a la arquitectura, pero también unas reflexiones acerca de cómo yo siempre he creído que detrás de tanto de un dibujo como de un proyecto de arquitectura tiene que haber un concepto, tiene que haber una idea detrás, porque eso es lo que va a ser capaz de transmitir emociones a las personas que observen el dibujo o el proyecto, ¿no? Como yo en mis proyectos empiezo siempre con dibujos a mano, para finalmente pasar sin ningún tipo de problema pues a la recreación con la computadora, porque bueno, un consejo que os quiero dar es que el dibujo es importantísimo, pero también lo es la computadora y también lo es la maqueta. O sea, hay que intentar ser muy bueno en todos los aspectos, no solo en uno, ¿no? Y aquí pues distintos proyectos arquitectónicos míos. Este es uno de los que estoy desarrollando ahora, en el que, por ejemplo, podéis ver cómo, al inspirarme en los poliedros de las formas cristalinas o las formas rocosas de la naturaleza, empiezo a hacer dibujos de aproximación geométrica para finalmente codificar unos criterios geométricos, unos criterios volumétricos que me permitan hacer el proyecto con esa intención que tenía, ¿no? Más proyectos, siempre, insisto, importantísimo el dibujo a mano.
Y bueno, pues aquí finalmente expongo una serie de dibujos muy terminados, son dibujos que están pensados pues, para divertirme, lógicamente, y para aprender o mejorar mis técnicas de dibujo, pero también para comercializarlos, de manera que tienen que ser dibujos pues, muy perfectos desde el punto de vista tanto de la proporción como del contraste, de la profundidad y de la emoción. Aquí veis dibujos, la fachada de la catedral de Zacatecas, diversos dibujos de Zacatecas. En este esquemita que veis arriba veréis una referencia a los esquemas que tenemos al principio, en los cuales el esquema lo que hace es representar qué cosas se están valorando en este dibujo y si tienen muchas, ¿no? Por ejemplo, en estos dibujos terminados siempre va a haber proporción, contraste y profundidad al máximo, y también perspectiva y emoción. Y nada, pues termino con un continuará, porque bueno, espero seguir dibujando muchísimos años y nada, pues espero que el tiempo que me quede de vida haga miles y miles y miles de dibujos, así como os recomiendo que los hagáis vosotros, ¿no? Bueno, pues en cuanto al libro, esto es todo y nada, espero que os haya gustado. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado esta pequeña presentación de este libro, del que me siento sumamente orgulloso porque representa pues, mi labor en el mundo del dibujo desde hace más de 20 años. Pensad que hay dibujos pues, prácticamente del siglo pasado, de los años 90. Y bueno, pues deciros que el dibujo ha marcado tanto mi vida personal como mi vida profesional, así que os animo a que dibujéis. Como digo en este libro, no hay gente que sepa dibujar o gente que sepa dibujar mal, sino hay gente que dibuja mucho y gente que dibuja poco. En breve estará en todos los establecimientos comerciales importantes, así como en todas las librerías de todo el mundo, y en las distintas páginas de venta de libros por internet, entre ellas las de la propia editorial, bypublications.com. Así que muchas gracias por todo y nada, a dibujar.